Nadie lo anunció con sirenas ni con discursos encendidos, pero el día que Washington decidió cerrar más puertas, algo se movió en silencio en África. El 16 de diciembre, mientras en Estados Unidos se firmaban nuevas restricciones de viaje contra más de 20 países, en el Sahel no hubo gritos ni protestas. En Burkina Faso y en Mali, la reacción fue otra. Fue fría, fue firme, y para muchos fue histórica. Porque cuando a un pueblo le cierran el paso una y otra vez, llega un momento en que deja de tocar la puerta y empieza a construir su propio camino. Aquí no hablamos solo de visados o fronteras, hablamos de dignidad, hablamos de orgullo, hablamos de una África que ya no quiere ser tratada como invitada de segunda clase. Si este tipo de análisis sereno sobre África, Burkina Faso e Ibrahim Traoré le parece importante, le invito desde ahora a dar like y suscribirse al canal. Aquí no gritamos, aquí pensamos juntos. Muchos en Europa especialmente, quienes han vivido décadas de cambios, saben bien lo que significa levantarse después de haber sido subestimados. En los mercados de Ouagadougou, algunos dicen en voz baja, «Ya basta». En los cuarteles, otros repiten una frase sencilla, casi de barrio: «Si no nos quieren allá, tiramos pa'lante aquí». No es rabia, es decisión. Y en el centro de todo aparece un nombre que incomoda a muchos fuera de África: Ibrahim Traoré. No como provocador, sino como símbolo de una generación que no pide permiso para existir. La pregunta no es si Estados Unidos o la Unión Europea se debilitan. La pregunta real es otra mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando África deja de aceptar las reglas de un juego que nunca escribió? Y si esta respuesta silenciosa de Mali y Burkina Faso no es el final de una discusión, sino el inicio de algo que cambiará el equilibrio del mundo. Quédese hasta el final, porque lo que viene después puede sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo. El 16 de diciembre no fue presentado como un día histórico. En Washington se habló de seguridad, de controles, de procedimientos técnicos. Un documento más, una firma más. La ampliación de las restricciones de viaje afectó a más de 20 países, varios de ellos africanos, como si se tratara de una lista administrativa sin rostro ni historia. Desde la distancia parecía una decisión rutinaria. Pero en Bamako y en Ouagadougou se entendió de otra manera. Allí no se leyó como un asunto de visados, sino como un mensaje antiguo repetido durante décadas. Ustedes siguen estando fuera. Lo interesante no fue la decisión en sí, sino la forma en que Mali y Burkina Faso la recibieron. No hubo comunicados furiosos ni discursos televisados llenos de reproches. Hubo silencio, reuniones discretas y una lectura fría del momento. Para muchos africanos, esa calma fue más elocuente que cualquier protesta. Un agricultor de las afueras de Koudougou lo resumió con palabras simples, casi de bar de pueblo: cuando te cierran la puerta tantas veces, ya no te enfadas, cambias de ruta. Esa frase, dicha sin micrófonos, refleja mejor que cualquier análisis lo que ocurrió después. En lugar de pedir explicaciones, los gobiernos del Sahel reafirmaron algo que venían construyendo desde hace tiempo: su derecho a decidir con quién caminan y bajo qué condiciones. No fue un portazo, fue un giro. Mientras algunos medios europeos se preguntaban si estas medidas aislarían a África en las calles, se hablaba de otra cosa: de quedarse, de invertir en casa, de no depender de un sello en un pasaporte extranjero. En los cuarteles, entre soldados jóvenes y veteranos, circulaba una idea clara: la soberanía no se mendiga. Aquí aparece un detalle que muchos en Occidente pasan por alto. Para una generación africana marcada por el desempleo, por la migración forzada y por la humillación cotidiana en fronteras lejanas, esta decisión de Estados Unidos no dolió como antes. Dolió menos, porque algo había cambiado por dentro. Mali y Burkina Faso no respondieron con rabia, porque ya no se sienten alumnos castigados, sino actores que entienden el tablero. Ibrahim Traoré, sin necesidad de dar una orden explícita, encarnó esa lectura: no reaccionar como víctima, sino como estratega.
En los mercados se escuchaba una expresión muy local, casi coloquial. Tranquilo, esto se arregla trabajando. Y ese trabajando no hablaba solo de economía, sino de dignidad. En medio del relato vale una pausa, como cuando uno mira el campo antes de sembrar. Si esta historia le resuena, piense un momento qué haría usted si el mundo le dijera otra vez que no puede pasar. Algunos espectadores quizá quieran dejar en los comentarios una palabra, una experiencia, algo vivido. No para discutir, sino para entendernos mejor. Porque lo que se estaba gestando no era una ruptura inmediata con Estados Unidos o Europa, sino algo más profundo, la aceptación de que el reconocimiento externo ya no es la medida del valor interno. Y aquí está el verdadero punto de inflexión. Cuando una nación deja de medir su futuro según la mirada ajena, entra en territorio desconocido. Mali y Burkina Faso entendieron que esta decisión de Washington no era el final de un camino, sino una señal de que el camino debía hacerse propio. La gran pregunta entonces no es ¿qué perdió África con estas restricciones?, sino ¿qué está dispuesta a ganar al dejar de depender de ellas? ¿Estamos ante una simple respuesta diplomática? ¿O frente al momento exacto en que el Sahel empezó a jugar con reglas nuevas sin pedir permiso a nadie? El verdadero clímax no llegó con un discurso ni con una orden escrita. Llegó con una sensación. Una sensación compartida en Bamako, en Ouagadougou, y poco a poco en muchas capitales africanas la certeza de que algo había cambiado para siempre. Mientras en Washington y Bruselas se analizaba la decisión del 16 de diciembre, como un ajuste técnico en el Sahel, se leía como una línea trazada en la arena. Y cuando una línea se traza, cada actor decide de qué lado se coloca. La reacción no fue inmediata ni ruidosa, pero fue profunda. En los días siguientes, las reuniones entre Mali y Burkina Faso se intensificaron. No para lamentarse, sino para coordinar. En radios locales, en programas escuchados por taxistas, comerciantes y jubilados, se repetía una idea sencilla: nadie nos va a regalar el respeto. Esa frase casi de sentido común marcó el tono. Ibrahim Traoré no apareció en televisión levantando la voz. No lo necesitó. Su silencio fue interpretado como control, como cálculo. Para muchos africanos, ese silencio fue más poderoso que cualquier consigna. En lugar de pedir explicaciones a Estados Unidos o a la Unión Europea, la conversación giró hacia adentro. Cómo reforzar el mercado interno, cómo proteger la movilidad regional, cómo dejar de medir el éxito por la aprobación externa. En los cuarteles, algunos oficiales veteranos decían algo muy castizo, muy de experiencia. Esto no va de hoy, va de largo. Y tenían razón. La reacción popular fue una mezcla extraña de calma y determinación. No hubo pánico, no hubo sensación de derrota. Hubo orgullo contenido. En mercados y cafés la gente comentaba que antes estas decisiones dolían como una bofetada. Ahora dolían menos, porque ya no sorprendían, y porque ya no definían el futuro. Fuera de África la reacción fue distinta. En ciertos medios europeos apareció la palabra aislamiento, como si Mali y Burkina Faso hubieran quedado solos de repente. Pero en África la lectura fue opuesta: menos dependencia, más margen. En algunos despachos occidentales empezó a crecer la inquietud, no por la medida en sí, sino por la respuesta, o mejor dicho, por la falta de reacción tradicional. Cuando el otro no se enfada, cuando no suplica, cuando no protesta, es cuando empieza a preocupar. Ibrahim Traoré se convirtió entonces casi sin hablar en un símbolo incómodo. No porque desafiara directamente a Estados Unidos, sino porque demostraba que el desafío ya no era necesario. La reacción africana no fue contra Occidente, sino a favor de sí misma. Y eso es más difícil de neutralizar. En este punto, conviene detenerse un segundo como quien escucha el silencio antes de una tormenta. Muchos espectadores desde España, desde Europa, pueden sentir una mezcla de curiosidad y recuerdo. Porque Europa también pasó por momentos en los que tuvo que reconstruirse sin pedir permiso. Si esta reflexión le toca de cerca, quizá valga la pena dejar una palabra, una memoria, algo que conecte generaciones.
no para tomar partido, sino para entender el momento. El clímax de esta historia no fue una protesta masiva, sino una convicción compartida, la de que el respeto no se negocia en aeropuertos ni en listas administrativas. Se construye con decisiones difíciles. Mali y Burkina Faso entendieron que aceptar el juego antiguo era más peligroso que asumir el riesgo del cambio. Y cuando una región entera empieza a pensar así, el equilibrio global se tensa. La pregunta que queda flotando incómoda y urgente es esta: si África ya no reacciona como se espera. ¿Cómo responderá el mundo cuando el Sahel empiece a actuar con una lógica completamente nueva? Cuando las decisiones globales bajan a la tierra, no lo hacen en titulares. Lo hacen en cocinas, en cuarteles, en campos de cultivo. En Burkina Faso y en Mali, el impacto de aquel 16 de diciembre no se midió en visados denegados, sino en un cambio de ánimo colectivo. En barrios humildes de Ouagadougou, la conversación giró hacia adentro, hacia lo propio. Habrá que apretar, sí, pero apretar aquí, decía un mecánico ya jubilado de esos que han visto pasar gobiernos y promesas. Esa frase tan sencilla marcó una diferencia política profunda. Porque cuando la gente empieza a asumir el esfuerzo como algo propio, el poder cambia de manos. A nivel civil, se fortaleció una idea que llevaba tiempo germinando: quedarse no es fracasar, quedarse es construir. Muchos jóvenes que antes soñaban con salir, comenzaron a hablar de aprender oficios, de trabajar la tierra, de emprender pequeño. No por romanticismo, sino por realismo. En Mali, una madre resumía el sentir común: prefiero un futuro difícil aquí que uno humillante lejos. Ese tipo de frases no salen en informes internacionales, pero sostienen países. En el plano político, el efecto fue igual de claro. Los gobiernos entendieron que ya no podían apoyarse en el viejo discurso de la espera de la ayuda que llega de fuera. La presión externa, lejos de debilitarlos, les exigió coherencia interna. Y eso se notó en decisiones prácticas: más atención a la producción local, mayor énfasis en la seguridad regional, y un discurso menos complaciente, más directo. Ibrahim Traoré empezó a ser percibido no solo como líder, sino como espejo. Un espejo incómodo, porque reflejaba una pregunta que muchos africanos se hacían en silencio. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir según el calendario de otros? En los cuarteles, entre soldados que cobran poco pero entienden bien el terreno, se hablaba de disciplina y de paciencia. Esto no se arregla en un año, decían, pero se empieza hoy. Esa mentalidad tuvo un efecto político inmediato: menos tolerancia al desorden interno, más exigencia de resultados reales. La dignidad entendida no como orgullo vacío, sino como responsabilidad. También apareció con fuerza un rechazo sereno a la discriminación, no con pancartas, sino con hechos. No necesitamos que nos acepten para respetarnos, decía un profesor de secundaria. Esa frase resume una ruptura histórica. África ya no pedía validación. En este contexto, la sociedad empezó a alinearse con una política más austera, más centrada en el largo plazo. No fue fácil. Hubo dudas, hubo miedo. Pero el miedo no paralizó. Se transformó en vigilancia, en atención. Como cuando uno cuida una cosecha sabiendo que la temporada será dura. Aquí conviene hacer una pausa y mirar hacia el otro lado del Mediterráneo. Muchos espectadores en España saben bien lo que significa reconstruir con poco, confiar más en el vecino que en el despacho lejano. Si esta parte de la historia le recuerda algo vivido, quizá valga la pena dejarlo por escrito, no como opinión, sino como experiencia. Porque lo que estaba ocurriendo en Burkina Faso y Mali no era una reacción impulsiva, sino una reeducación colectiva. Una sociedad aprendiendo a sostenerse sin muletas externas. Políticamente eso implica riesgo, pero también implica libertad. Y cuando una nación acepta el riesgo de decidir por sí misma, cambia su relación con el mundo. El impacto civil y político de aquella decisión fue en el fondo un ensayo general a aprender a vivir sin permiso. La pregunta que queda abierta y que inquieta a muchos, fuera de África, es inevitable: si este nuevo equilibrio interno se consolida.
¿Cómo reaccionarán Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo ante una África que ya no negocia su dignidad? Desde fuera de África la escena se ve distinta. En Washington, la ampliación de las restricciones de viaje se defendió como una medida interna casi burocrática pensada para consumo doméstico. Seguridad contra el orden. Nada nuevo en el lenguaje político estadounidense. Pero lo que no se calculó del todo fue la reacción silenciosa del Sahel. En ciertos círculos de análisis en Estados Unidos empezó a surgir una inquietud discreta. África no protestó, no presionó, no pidió excepciones. Simplemente siguió adelante. Para una potencia acostumbrada a marcar el ritmo, ese silencio no es tranquilizador. En Europa la lectura fue más ambigua. Algunos gobiernos hablaron de aislamiento y riesgo de inestabilidad, repitiendo viejos reflejos. Otros, más atentos a la historia, percibieron algo diferente, una emancipación lenta sin consignas grandilocuentes. Para muchos europeos mayores, especialmente en países como España, Italia o Grecia, esta situación despierta recuerdos incómodos. Porque Europa también conoció épocas en las que tuvo que reconstruirse con poco, tomar decisiones duras y aceptar que el mundo no esperaba. En Bruselas, el debate se movió entre el temor y la fatiga. Temor a perder influencia en una región clave. Fatiga porque la Unión Europea, enfrentada a crisis internas, energía, migración y credibilidad, ya no tiene el margen moral ni económico de antes. Mientras tanto, en otras partes del mundo, la reacción fue más pragmática. Países del sur global observaron el movimiento de Mali y Burkina Faso, con interés, incluso con respeto. No como un desafío ideológico, sino como un ejercicio de soberanía. En Asia, en América Latina, se escuchó una lectura clara. África está aprendiendo a negociar desde otra posición. Ibrahim Traoré. En este escenario global, dejó de ser visto solo como un líder local. Para algunos analistas, se convirtió en una señal, en un indicador de cambio generacional. No porque prometa milagros, sino porque no busca aprobación. Y eso, en política internacional, altera los equilibrios. Cuando un actor deja de reaccionar como se espera, obliga a todos los demás a recalcular. La pregunta que empieza a circular aún en voz baja no es si estas decisiones fueron correctas o incorrectas, sino si el viejo modelo de influencia occidental en África sigue siendo viable. Porque si una región joven con recursos y memoria histórica decide caminar sin permiso, el mundo entero debe adaptarse. Y aquí surge la cuestión que conecta todos los puntos de esta historia. ¿Estamos presenciando un simple desacuerdo diplomático o el comienzo de una reconfiguración profunda del orden global? Al final, esta historia no va contra Estados Unidos ni contra Europa. Va a favor de algo mucho más antiguo y más profundo, el derecho de un pueblo a caminar erguido. Mali y Burkina Faso no cerraron puertas por rabia ni levantaron muros por orgullo vacío. Lo que hicieron fue aceptar una verdad incómoda durante demasiado tiempo. El futuro africano se midió con reglas ajenas. Y el 16 de diciembre, solo aceleró una decisión que ya estaba tomada por dentro. Ibrahim Traoré no prometió riquezas inmediatas ni caminos fáciles. Lo que ofreció implícitamente fue algo más difícil y más valioso: responsabilidad. Responsabilidad de decidir, de equivocarse si hace falta, pero de hacerlo sin pedir permiso. El pronóstico no es ingenuo. El camino que se abre para Burkina Faso y para el Sahel será duro. Habrá presión, habrá intentos de aislamiento, habrá errores internos. Pero también habrá algo nuevo: coherencia entre discurso y acción. Y cuando una nación empieza a alinear lo que dice con lo que hace, gana una fuerza que no aparece en estadísticas. África no está despertando para dominar a nadie, sino para dejar de ser dominada. Y ese matiz lo cambia todo. Para muchos en Europa, especialmente para quienes han vivido crisis, reconstrucciones y silencios largos, esta historia puede sonar familiar. Porque ustedes saben que la dignidad no se hereda, se trabaja. El mundo que viene no será más justo por decreto, sino por decisiones acumuladas pequeñas y firmes. Mali y Burkina Faso han dado una de esas decisiones.
No definitiva, pero simbólica. La gran pregunta no es si tendrán éxito inmediato, sino si mantendrán el rumbo cuando el costo aumente. Y la pregunta para el resto del mundo es aún más incómoda. ¿Estamos preparados para una África que ya no acepta ser tratada como periferia? Si esta reflexión le ha aportado claridad, si siente que este análisis va más allá del titular rápido, le invito ahora con calma a darle like al video y a suscribirse al canal. Aquí seguiremos analizando África, Burkina Faso e Ibrahim Traoré, sin gritos, sin consignas, con respeto por la inteligencia del espectador. Deje su comentario con una idea, una experiencia o una pregunta. Este espacio se construye con voces maduras. Porque cuando la historia se mueve en silencio, solo quienes escuchan con atención entienden hacia dónde va. Y África paso a paso ya está caminando.